El estudio de ahora, hermanos, va a ser una combinación del estudio del jueves con un poquito de algo nuevo que le agregué, que creo que es importante seguir hablando del tema acerca de si estamos escuchando a Dios. ¿Estamos escuchando a Dios? Esa es la pregunta. Esta escritura de Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me maravillo cómo la palabra de Dios, en muchas escrituras, sigue repitiendo esa palabra. El que tiene oído para oír, que oiga. Que oiga las advertencias, que oiga los consejos, que oiga las instrucciones, que oiga qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Nosotros los seres humanos tenemos que venir a conocer a Dios, tenemos que aprender cómo es Él. No podemos creer en Él como nos venga en gana. Eso nos lo demostró Caín. Caín no quería adorar a Dios, quería adorar a Dios como él quería, pero nos demostró la historia que no es así. Y muchos hombres en la historia bíblica han querido adorar a Dios como ellos quieren. O sea, no queremos escuchar a Dios, pero queremos ser religiosos. O sea, cuando los profetas venían a los judíos a decirles las instrucciones y que se arrepintieran, no querían oír, no querían escuchar el consejo de Dios. No, les molestaba que les dijeran a cada momento que lo que estaban haciendo estaba mal y que tenían que dejar de practicar eso. Y esas amonestaciones, el hermano Pancho habló de eso en una predicación hace poquito, que mencionaba que esas amonestaciones son tan importantes dentro de la iglesia, que se nos esté amonestando qué es lo que estamos haciendo bien, bueno, eso, no, pero lo que estamos haciendo mal. O sea, la iglesia no es de nosotros, es de Cristo. Entonces, en la iglesia tenemos que venir con una mentalidad muy diferente, tenemos que venir humillados, arrepentidos y listos para pedir perdón si necesitamos pedir perdón y listos para perdonar si tenemos que perdonar, porque es la iglesia de Dios. Pero el pueblo no quería escuchar. De hecho le decían a los profetas: hey, predíquenos suavecito, no queremos escuchar el consejo de Dios, no queremos las advertencias, suavecito, porque si no los vamos a matar. Queremos ser religiosos, queremos escucharlo, pero no queremos que nos entre por aquí y nos salga por allá. Ese fue un mal grandísimo de los profetas. Ahora aquí la palabra nos dice en Apocalipsis que si nosotros vencemos, nos sentaremos juntamente con Él. Como Él venció, pues también si nosotros vencemos, estaremos sentados a la diestra del Padre. Y el que tenga oído para oír, que oiga. O sea, la palabra decir cuando dice que tenga oído que oír, que el que tenga oído que oiga, es el que tenga oído que obedezca. Que obedezca lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero nos está haciendo una promesa: vencer. ¿Vencer qué? O sea, vencer oye hermano, tú sabes muy bien, yo sé muy bien qué es lo que yo tengo que vencer. Cada uno de nosotros sabemos muy bien qué es lo que tenemos que vencer. Tienes que vencer en tus debilidades, en tus dudas, en tus miedos, en tu manera de ser. Deja de ser tu manera de ser, déjala afuera ya, que no te estás viendo, que es lo que te ha traído tanto problema. Cambia. Y yo he oído hermanos, yo he oído de hermanos esto. Hace muchos años escuché este comentario: a mí los hermanos no me van a decir qué hacer. A mí nadie me va a decir qué hacer. Hermanos, nosotros no le decimos a nadie qué hacer. Solamente somos mensajeros, dice el americano, dice, no, solamente es un mensajero, no mates al mensajero. O sea, básicamente traigo un mensaje nomás. Es todo lo que te traigo, un mensaje. Pero así han dicho personas. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar, no quieren dejar de ser quienes son, y su vida está llena de problemas. Yo entendí, hermanos, cuando vine a la iglesia, que tenía que hacerme morir, tenía que hacer morir quien yo era. Tenía que cambiar, tenía que dejar de ser esa persona. Entendí perfectamente ese punto, que es difícil, pero lo entendí, ¿no? Entonces yo hablaba en el estudio y preguntaba a quién estoy escuchando, y más personalmente, lo decía que a quién estamos
¿Escuchando a Dios o a los hombres? ¿Qué estamos haciendo? Salmos 81 del 11 al 15. Mencionaba el gran error del pueblo de Israel. Claro que la palabra nos enseña, no nos burlamos de ellos ni nada, pero dice la palabra que nos los dejó como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. Salmos capítulo 81, versículo 11 en adelante dice, Salmos 81, del 11 al 15. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Fíjense lo que dice la palabra acerca de los judíos. Dice, si me hubieran oído, si hubiera oído mi pueblo, y hubieran andado en mis caminos, pero no me quisieron oír. Él hubiera hecho más milagros con ellos, hubiera derribado a sus enemigos, pero no lo quisieron oír. Llega el punto en la vida de nosotros que cuando estamos practicando un pecado, no queremos oír la corrección. Cuando nosotros no lo estamos practicando, hasta nos acordamos en una predicación y decimos, mira qué buen punto, ojalá que lo esté oyendo aquí el hermano al lado mío. O sea, muy buenos para aplicar la escritura al hermano que la está editando. Más si tú sabes que está pasando por algo. Pero cuando te toca a ti, personalmente, cuando tú tienes que ser corregido, cuando tú tienes que cambiar algo, cuando alguien viene a ti y te lo dice, no queremos escuchar. Cuando nosotros no oímos al hermano o a la hermana, no estamos oyendo a Dios, hermanos. Es a Dios al que no estamos oyendo, no es al hermano ni a la hermana, es a Dios. Créanme, es a Dios. Y esto es lo que hizo Dios, porque cuando Dios mandaba a los profetas, no estaban desechando a los profetas. Cuando le dijo, Señor, el pueblo quiere que, no te están despreciando a ti, le dice, me están despreciando a mí. Así le dijo Moisés, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Es directo conmigo la cosa. Y Jesús lo dejó muy claro cuando dijo, bueno, en cuanto tú no se lo has hecho a uno de estos pequeños, o si se lo hiciste, a mí me lo estabas haciendo o no me lo estabas haciendo. Es directamente con Dios, hermano. Pero el pueblo no quiso escuchar a Dios. Ese fue uno de los errores más grandes del pueblo de Israel, y ese es uno de los errores más grandes de nosotros cuando no queremos escuchar que estamos viviendo en pecado, que estamos practicando un pecado, que acabamos de ofender a alguien, que acabamos de hacer esto, que acabamos de hacer lo otro. Muchos pueden venir a los estudios, escuchar a Dios, podemos venir los domingos, pero nos está entrando por aquí y nos está saliendo por allá. No estamos escuchando a Dios, hermanos. No estamos aprendiendo a ser humildes, no estamos aprendiendo a pedir perdón, no estamos aprendiendo a perdonar. Seguimos con esos rencores, no olvidamos, no podemos dejar ir. Eso me dice a mí que no estamos escuchando a Dios. No estamos. Ahora, no sé si en verdad lo estamos practicando aquí o no, pero yo es lo que miro en el pueblo de Israel. Y es lo que miro a veces en las actitudes. El hermano Marcos, antes de fallecer, dijo estas palabras: no todos van a ir al cielo. Y no es porque Dios no quiera, es porque miro la actitud, decía. El hermano había llegado a una edad donde él ya miraba la actitud de cada quien. Y decía el hermano, si la miro yo, que no la mire Dios. Entonces, es un punto, hermanos, que nos debe de preocupar. Si estamos escuchando a Dios o no lo estamos escuchando. Porque si no lo estamos escuchando, cuando venga la prueba, cuando vengan los ríos, cuando soplen contra tu casa, cuando venga la verdadera prueba, uy, hermano, vas a caer. ¿Por qué? Porque no estabas escuchando. Escuchar es practicar. Escuchar es practicar. Entonces, pues ahí sí vas a ver. Imagínense, hermanos, que de repente un día yo digo, está una guerra en Estados Unidos y digo, ¿saben qué? Mándenme a mí. Pero cuando llego allá, miro lo que verdaderamente es estar en una guerra.
voy a salir corriendo, hermano. Se los garantizo, voy a salir corriendo. ¿Por qué? Porque no pasé por el entrenamiento. Porque no pasé por el entrenamiento riguroso que el militar te pone para que cuando estés en medio de eso sepas si la vas a hacer o no la vas a hacer. Yo le he preguntado a personas que están en el militar y le digo, oye, ¿sigue habiendo personas que desertan en el entrenamiento, que se cuitea? Muchos cuitean en el entrenamiento, no pueden. Y hay veces que ni siquiera cuitean, pero hay personas que nomás no lo tienen. Y los mismos generales o que sea, sacan. Este no lo va a hacer. Y lo sacan, porque no son materia. Entonces, imagínense, hermanos, se vienen las pruebas a nuestras vidas, se viene lo difícil de la vida y sales corriendo. Sales corriendo porque no estás preparado, no te has ejercitado en la palabra, no has crecido, no has madurado, no has cambiado tu persona. Entonces vas a seguir siendo tú. Vas a seguir siendo tú. Y la razón que yo estoy aquí y tú estás aquí es porque ya no queremos seguir siendo nosotros. Porque éramos feos, éramos enojones, éramos cobardes, éramos esto, éramos lo otro. Venimos aquí a cambiar eso. Venimos a cambiar esta parte de nosotros, ¿no? Pero este es el problema cuando no escuchamos a Dios. Y yo preguntaba en el estudio, hermanos, ¿qué era lo difícil? ¿Qué era lo complicado de Dios que no querían escuchar? Y la palabra en Zacarías 7:8 nos habla un poquito de qué era lo que Dios pedía. Zacarías, capítulo 7, versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad. Ok, Dios quiere que juzguemos conforme a la verdad, hermano. ¿Se fijan que sí podemos juzgar? Sí podemos juzgar, pero conforme a la verdad. Tú no puedes juzgar con tu propio juicio. Tú no puedes juzgar porque una persona es pobre y una persona es rica. Tú no puedes juzgar por cómo se mira una persona. No, tú debes de juzgar conforme a la verdad, o sea, con la palabra de Dios. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Me gusta que menciona que las palabras que enviaba, las enviaba por medio del Espíritu con los profetas. O sea que esto no venía de hombres. Esto no era un hombre que venía, Moisés no venía a decirle a la gente qué hacer, Jeremías, Isaías, ellos no venían personalmente a decir qué era lo que tenían que hacer, esto venía de Dios. Era por medio del Espíritu que ellos venían a decir lo que el Espíritu les daba a decir. Pero, ¿qué era lo que Dios les pedía que era tan difícil de llevar a cabo? Que era tan difícil de que hasta se tapaban sus oídos para no escuchar. Que fueran civiles, que fueran personas respetuosas, que respetaran al extranjero, que los hicieran hospitalarios, bienvenidos todos los que vienen de otro país, o sea, sean hospitalarios, respeten al huérfano, a la viuda, o sea, básicamente sean personas, pues, civilmente, ¿no? Bien portados. Pero no, eso no queremos. Entonces, si no quieren eso y tapan sus oídos a eso, ¿qué queremos? Queremos criticar al extranjero. Queremos ignorar al huérfano. No nos importan las viudas que estén pasando por necesidades. No nos importan las personas. Queremos ser egoístas, queremos ser lo contrario de lo que Dios dice. O sea, queremos irnos en contra de la naturaleza divina de Dios, que es lo que quiere para con nosotros. Que seamos un mundo diferente al mundo que estamos mirando allá afuera. Pero no lo quisieron, hermano. Yo solo les pidiera que fueran personas respetuosas, considerados unos con otros, de valores, pero no lo quisieron.
Y yo le decía a los jóvenes, ¿por qué creen que no los quieren? Bueno, ¿por qué ustedes creen ustedes que ustedes no quieren oír el consejo de Dios? ¿Por qué ustedes jóvenes no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir? Porque probablemente quieren escuchar algo más. Quieren hacer lo contrario de lo que la palabra nos enseña. Quieren ir a practicar cosas contrarias de lo que la palabra nos enseña. Repito, ¿estamos escuchando a Dios o a quién estamos escuchando, hermanos? Vamos a ver qué dice Juan 10, 27. Juan 10, 27 dice. Juan 10, 17. Dice, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La escritura afirma tres cosas importantes, hermanos, en esta escritura. Jesús, hasta el día de hoy, busca la comunicación con sus ovejas, con sus hijos. Él busca la comunicación. Él quiere la comunicación, ¿verdad? Pero hay una escritura que dice, creo que está en Jeremías, dice, o Isaías, dice, pero vuestros pecados han hecho división entre yo y ustedes. Y he tenido que ocultar mi rostro para no escuchar, no puedo escuchar por causa del pecado. Cuando una persona no ha lavado sus pecados en Cristo, no ha lavado sus pecados en el Evangelio, en el bautismo, esos pecados son una barrera para no escuchar a la persona que no ha obedecido el Evangelio. ¿Okay? Pero cuando nosotros también vivimos en pecado y no nos arrepentimos, comenzamos a volver a levantar esa barrera. Volvemos a levantar esa barrera, donde no te estás arrepintiendo, donde estás practicando un pecado y no hay comunicación. No puede haber, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos dice que Jesús quiere esa comunicación, porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Él quiere comunicarse con nosotros y quiere que lo escuchemos, pero para obedecerlo, claro. Él afirma que nos conoce y nos conoce muy bien, conoce sus ovejas. Te conoce, hermano, te conoce personalmente, sabe quién eres, sabe de qué sufres, sabe qué te gusta, qué necesitas. Te conoce tal vez hasta más que tú. No tal vez, te conoce más que tú. Pero, ¿por qué Jesús conoce a los suyos? Porque dice, me oyen y me siguen. O sea, el verdadero creyente, hermano, no nomás lo oye a Dios, lo oye y lo obedece, lo oye y lo sigue, oye y camina con Él, oye y anda atrás de Él, aprende de Él, aprende a vivir como Él. Entonces esa es la tercera parte. El verdadero creyente lo va a seguir porque dice, mis ovejas oyen mi voz, está la comunicación, yo las conozco, nos conocen muy bien y me siguen. Ahí está. Pero yo creo que muchos de nosotros, o jóvenes tal vez, más bien queremos seguir a los artistas, a la moda, a lo que está sucediendo hoy en día. Yo miraba, la otra vez creo que fue mi hijo Carlos que predicó de esto acerca de cómo las ovejas oyen a los pastores. Y me salió un video de un señor que viene su hijo, no sé si son sus hijos o qué, pero es una muchacha y le está gritando a unas ovejas. Y hace el ruido que hace su papá cuando le habla a las ovejas. Y le está gritando y ni voltea. Luego viene otra persona y también le está haciendo el mismo ruido y ni voltea. Y luego ya viene el papá y hace el ruido una vez y todas al mismo tiempo levantan la cabeza así y comienzan a caminar hacia allá. Es increíble, hermano. Y aquí Jesús dice eso. Dice, mis ovejas no oyen la voz de ningún extraño, oyen muy bien mi voz y me siguen.
Ellas no le ponen atención a ninguna otra persona. Y yo me doy cuenta que muchos de nosotros estamos muy distraídos allá afuera, en lo que nos dicen, en lo que va a pasar, en lo que va a suceder. Le platicaba a la hermana el otro día y les dije en el estudio, ¿no? Como mi hermano me decía que no sé quién sea, pero me lo voy a tomar. Mi hermano me decía de la economía y que tenemos que brincar a cryptocurrency, que el Bitcoin y que esto y que el otro y que nos vamos a quedar sin dinero y que nos va a ir muy mal, nos van a quitar las casas y ya estoy oyéndolo. Él me está predicando de esto y yo oyéndolo y oyéndolo. Y le dije, ¿qué estoy haciendo oyendo a este tonto? Dije yo, pues, estoy seguro que a lo mejor, hermanos, lleguemos a ese punto y que sea importante, pero todo tiene su proceso, hermano, nadie se va a quedar sin nada. Pero ya me estaba hasta asustando yo también. Y dice Jesucristo, a los míos vine y los míos no me recibieron. Dice, qué curioso, que vengo yo de parte de mi Padre y no me oyen, pero viene otro y a él sí oyen. A él sí lo reciben. Ya estoy oyéndolo, como media hora oyéndolo. Y yo, ay, sí es cierto, güey, cómo vale que me investigue, ¿no? ¿Y cuál es el website o qué? Y luego dije, qué tonto soy. Bueno, esa es una parte muy importante, hermanos. Estamos escuchando al pastor de las ovejas. Estamos escuchando como ovejas que somos al pastor. ¿Lo estamos siguiendo o nomás lo estamos escuchando? ¿Cuántos de ustedes, no, como padres, no le han dicho a sus hijos, oye, me estás escuchando, pero te entra por aquí, te sale por allá? O sea, haz esto, no lo haces. Saca la basura, no la saca. O sea, todas estas cosas que digo yo, se refleja en nosotros todavía como adultos, hacia Dios. Hacia Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice Mateo 10. No, perdón. Sí, Mateo 16, 24 al 25. Mateo 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí está el pastor, hermano. Oigan la voz del pastor. Ustedes como ovejas, yo como oveja. Entonces Jesús dijo a su iglesia, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a él mismo y tome su cruz y sígame. Sacrifícate. Ya no se trata de ti, se trata de seguir a Jesucristo, de hablar como Él habló, de predicar como Él predicó, de actuar como Él actuó, de vivir como Él vivió. Esto es lo que hace un verdadero hombre o mujer de fe, cuando oye la voz de su pastor, lo sigue, no la piensa dos veces. Te está invitando, hermano, te está invitando, ven a mí. Hay una escritura que dice, ven si estás cansado de vivir y agotado, o sea, ven, yo te haré descansar. Ahí está la voz del pastor, la invitación. Pero debes de saber una cosa, el que viene a él debe de estar dispuesto a cargar su cruz, a perder su vida y encontrar la verdadera vida que es la espiritual. Es una vida muy diferente. No dejas de trabajar en tu vida, no dejas de trabajar en tus negocios, no dejas de trabajar, pero empiezas a ver la vida de otro modo, empiezas a darle importancia a cosas más importantes, empieza a venir una verdadera paz a tu vida, una tranquilidad, comienzas a vivir como Cristo vivió. Si hay, si no hay tampoco, no hay problema. El apóstol Pablo lo enseñó. He aprendido, dijo, él no sabía vivir así, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces, cambia un poquito el estilo de vida cuando entra este pensamiento, porque ya no andas a 1000 por hora y el estrés al nivel el estrés tiene que comenzar a bajar y controlar por medio del conocimiento de la palabra, la paz que trae la palabra y dándole prioridad a lo que tienes que darle prioridad. Entonces, ahí tenemos que llegar, hermanos. No digo que ya lo alcancé yo digo que eso es algo que tenemos que trabajar todos. Versículo 25 dice que hay que perder esta vida, hermanos, para hallarla. Esta persona debe estar dispuesto a perder
hasta su propia vida por tal de seguir a Jesucristo. No estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritualmente. Hay muchas cosas que tenemos que perder para lograr esto. ¿Cómo vas a dedicarte a las cosas de Dios? ¿Cómo vas a dedicarte a crecer espiritualmente si todavía tu tiempo está invertido en las cosas del mundo? La mayoría de tu tiempo. Tienes que perder un poquito de eso. Tienes que perder un poquito de eso, ¿no? Vamos a ver qué dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La iglesia de Cristo, hermano, que somos nosotros, los que hemos obedecido el verdadero y completo evangelio, no podemos ni debemos equivocarnos en este punto. En este punto. ¿Ok? Yo hablo con personas de la religión allá afuera, denominacionales, o con miembros de iglesias allá afuera, y están tan confundidos. No lo digo para burlarme de ellos ni criticarlos en una manera negativa, solamente que para exponer la verdad hay que exponer el error. El otro día hablaba con una persona que básicamente me decía que el Espíritu Santo se derramaba sobre esta persona y que cada vez le decía algo diferente, que Dios lo animaba y lo incitaba a hacer cosas diferentes, predicar, hablar en momentos, en lugares donde de repente le llegaba la voz de Dios y se soltaba hablando. Donde he escuchado predicadores y pastores hablar de que el cielo se abrió en una visión y le dio a entender un mensaje para la iglesia. O sea, tantas maneras en que Dios le habla a tantas personas supuestamente que no entienden ni lo que están diciendo. Esta escritura nos habla acerca del punto de cómo es que Dios nos habla, hermanos. Y la iglesia se tiene que conformar con eso. No puede pedir ni exigir más, no puede estar esperando otra cosa. Porque yo veo cómo hay personas que ignoran la voluntad de Dios para prestar oído a lo que ellos creen que soñaron, a lo que ellos creen que sintieron, a lo que ellos creen que Dios les habló por medio de una situación. Es que había un pajarito que todas las noches llegaba y se separaba en la ventana de mi cuarto y Dios me estaba diciendo que ese era mi papá. O sea, esos comentarios se los estoy diciendo porque los he oído, Y aquí, o sea, básicamente Dios manda un mensaje por medio de ese pajarito. Dios manda un mensaje por medio de la nube que se puso arriba de tu casa, o la tortuga que pasó por abajo de tu carro. O sea, tantas maneras que según las personas Dios les habla. Una persona se atrevió a decirme, no, es que tú le quitas poder a Dios, porque Dios tiene poder para hablarnos como Él quiera. Repito la escritura. Dios, habiéndonos hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Hermano, Dios te habla por medio de su palabra. Su palabra ese es su Hijo. Ya no lo ves, ya no tenemos una foto de Él, ya no tenemos un cuerpo de Él, solamente tenemos su palabra. Aquí nos está hablando todos los días. Si yo les digo, hermanos, anoche Dios me habló, quiere decir que anoche me puse a estudiar la Biblia, me puse a leer la Biblia y me estaba diciendo unas cosas ahí, qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que tengo que hacer morir en mí, qué tengo que cambiar. Es que leí la Biblia, no es que literalmente Dios bajó del cielo por medio de un ángel y vino a decirme un mensaje personal a mí. Dios ya no hace excepción de personas. Dios nos dio el Nuevo Testamento para que vivamos conforme a Él. De hecho, en el Viejo Testamento, ¿se acuerdan la escritura del rico y Lázaro? Cuando le dice, vea que le prediquen a mis hermanos. ¿Y qué dijo Abraham? A los profetas tienen, óiganlos. Oigan lo que dice la palabra. Los profetas ya no vivían, hermanos. ¿Qué tenían? El Viejo Testamento. Tenían para escuchar las enseñanzas acerca del Mesías. Pero no lo quisieron oír. Solamente tenemos las escrituras. Ya nadie se nos va a aparecer, ya nadie va a venir.
¿Y qué le dice el rico? Pero es que si uno viniera entre los muertos, sí van a creer. Cristo vino entre los muertos y no le creen todavía. Entonces, no es cierto. No es cierto. Así no trabaja la fe, hermanos. La iglesia no puede agarrar este punto mal, hermanos. Solamente tenemos el Nuevo Testamento como autoridad para vivir nuestra vida en Cristo, para vivir una vida de fe y nada más. No hay sueños, no hay visiones, no se abre el cielo, no se derrama el Espíritu Santo cada vez que vienes a la iglesia. No. Nada de eso existe. La Biblia no habla de eso. Esas son ideas humanas. Unos dicen que Dios todavía les habla por medio de sueños, otros visiones, otros señales, tantas maneras, hermanos, demostrándonos una gran confusión en la palabra de Dios, ignorando la autoridad, la palabra de Dios. ¿Sabes qué dijo Pablo acerca de estas personas? Dijo Pablo: me doy cuenta que tienen celo de Dios, me doy cuenta que son muy religiosos, mi respeto, me quito la cachucha, tal vez más que hasta nosotros, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad, sino que queriendo establecer su propia justicia, hacen a un lado la justicia de Dios, hacen a un lado la autoridad, hacen a un lado el conocimiento, la información, la evidencia, y se van a creer en cosas que no sé de dónde las sacan. No hay nada de evidencia, no hay nada de escritura, no hay nada de fundamento, solamente lo creen, hacen que todo el mundo lo crea y con eso se van. ¿Y por qué sigo diciendo esto? Porque la iglesia de Cristo, hermanos, que somos nosotros, no podemos caer en el error de las denominaciones. Van a pasar, hermanos, han pasado predicadores, el hermano Marcos ya se fue, hermanos que han peleado por la verdad, defender la verdad y mantener la iglesia corriendo como se debe de correr. El día de mañana el hermano Camilo no va a estar aquí tampoco, pero la palabra sigue. Y solamente aquellos que quieran defender la verdad, caminar conforme a la verdad, y que nos conformemos con lo que está escrito y nada más. Esto es lo que tenemos para vivir una vida en la iglesia. Porque podemos ignorar la autoridad, que es la palabra de Dios, pero eso no nos va a servir de nada. Ahorita que leímos en Hebreo el versículo 1, decía que en otro tiempo Dios nos habló de muchas maneras. Ustedes acuérdense, en el jardín del Edén, directamente la flecha con Adán y Eva. Directamente Dios les hablaba. En la edad patriarcal, por medio de los patriarcas. En el tiempo de Moisés, por medio de los profetas y los jueces y la ley escrita. Y luego, Cristo, la autoridad del Nuevo Testamento. Eso es todo. Hoy estamos viviendo bajo la ley cristiana. Estamos bajo el tiempo de Cristo. Y solamente tenemos autoridad, que es su palabra. Pero sigue hablando con nosotros, hermano. El versículo 2 de Hebreos decía que hoy en estos tiempos Dios nos habla por medio ¿de quién? Del Hijo. O sea que la comunicación de Dios sigue todavía hasta el día de hoy. Sigue queriendo una comunicación entre tú y Él. Quiere que tengas esa comunión con Él. Te suplica, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y la fe. Vengan el domingo y siéntense conmigo en la mesa y partan el pan y tomen de la copa. Es tan importante esa comunión. Quiere comunión con ustedes, quiere comunión con nosotros. Wow, bajar del cielo por nosotros es un privilegio. Soy un poco arrogante, pero es lo que Dios hace. Para entender bíblicamente cómo es que Dios nos habla hoy en día, primero debemos entender claramente quién es Jesucristo, hermanos, en verdad. O sea, si quiero entender que es solamente por medio de su palabra, tengo que entender quién es Cristo. Juan 1 del 1 al 3, vamos a ver qué dice Juan 1 del 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿qué es lo que primero debo entender, hermano? Que Jesucristo es el Verbo. Él ha estado desde el principio. Él y el Padre han sido uno. Y dice
En el principio era el verbo, ya estaba el verbo ahí. Ya existía desde el principio. Y el verbo era Dios. ¿Ya? Y el verbo dice, y el verbo era con Dios. O sea que también ahí estamos, ya están dos personas. Y el verbo era Dios. Ahí están los dos en uno, o los tres. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, hermanos, por Él fueron hechas. Por su palabra. El verbo, Dios, Jesucristo son uno. El Espíritu Santo son uno. ¿Y qué era el verbo? Su palabra, su autoridad, su poder. Dice que todas las cosas hechas fueron por el verbo. Fueron hechas por el verbo, por la autoridad, por el poder. ¿En qué manera? Pues Dios dijo, hágase la luz. Solamente se mencionaron palabras. Él no dijo, traje maquinaria y se hizo la luz con maquinaria y usó unos herramientas y unos serruchos. No. Solamente su palabra lo mencionó. En el verbo era el principio del verbo y por medio del verbo todo fue hecho. Hágase la luz. Solamente una palabra se decía y se hacía. Se hizo la luz. Sepárese la tierra del agua. Solamente palabras salieron. El verbo tiene poder, tiene autoridad. Tiene poder de crear, de convertir, de transformar. Su palabra tiene ese poder. Y se convertía, el mundo se transformó. Solamente por su palabra. Eso es quien es Él, es el verbo. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. La palabra de Dios transforma, crea, con solo su palabra. Es impresionante si lo logramos entender. Es impresionante el poder de Dios que solamente con su palabra todo fue hecho por Él y se hizo. Todo fue hecho por su palabra porque la palabra tiene ese poder. En Hebreos 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se encarnó en un cuerpo, hermanos. Por medio de su Hijo es que vino a este mundo, ¿verdad? Y vino a hablarnos de su palabra, vino a hablarnos del poder que tienen sus palabras. Hasta el día de hoy, personas no pueden entender cómo solamente Jesucristo con palabras volteó el mundo al revés, lo transformó. Yo les comentaba que leí un pasaje en una escritura acerca de Napoleón Bonaparte. Y dice, ¿cómo puede ser que yo con un militar detrás de mí y con mucho dinero y poder político logré conquistar y pelear y que personas se me inclinaran enfrente de mí, pero nunca me respetaron? Lo hacían por mi poder. Logramos conquistar con fuerza, dice. Pero este Jesucristo, dice, con palabras transformó el mundo. Hasta el día de hoy tiene más seguidores que nadie. ¿Cómo puede ser que palabras solamente hayan cambiado al mundo? Porque el verbo tiene poder, transforma, cambia. Y si no ha cambiado algo en tu vida, es porque tú no lo has permitido. Tú no has dejado que Dios penetre bien en tu vida, para que cambie algo en tu vida, pero Dios tiene el poder. Hermanos, cuando ustedes vean un hermano que no ha madurado, que no ha crecido en la iglesia, si me ven así como que todavía muy inmaduro, esto no es culpa de Dios ni de la iglesia, esto es culpa mía. Personalmente yo no he madurado, personalmente yo todavía sigo siendo carne, sigo trayendo más problemas a la iglesia que beneficio. Eso es personal, porque yo no he dejado que la palabra de Dios me transforme, me cambie, me lleve a un nivel espiritual más alto, ¿no? Básicamente sigo siendo la misma persona. A la iglesia venimos a cambiar. Pero no le echen la culpa a la iglesia, ni le echen la culpa a Dios. Si de repente me miran o miran un hermano inmaduro que ofende, que esto, que lo otro, hermanos, nomás digan lo que Jesús dijo, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen, no han madurado, no han crecido. Vamos a orar por ellos, vamos a tener paciencia. Seguir ahí, hermanos, ahí es donde entra la escritura, soportados los unos a los otros. Pero es individual el crecimiento espiritual, eso todos lo sabemos. Hermanos, cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando Dios dijo, sepárese el agua de la tierra, se separó. El planeta se transformó. Estaba desordenado y vacío y la palabra de Dios trajo orden. Orden trajo. Y así en la vida de muchos de nosotros.
Cuando Dios me miró, estaba desordenado y traía un vacío dentro de mí. Pero cuando la palabra de Dios vino en mi vida, comenzó a ordenar mi vida. Porque tiene ese poder de transformar, tiene ese poder de ayudarte. Transforma tu vida y te quita ese vacío en el que tenías, que nada puede llenar. La gente lo trata de llenar con vicio, con alcohol, con drogas, con sexo, con sentirte vivo. Vamos a salir para sentirnos vivos, pero al día siguiente estás avergonzado, estás triste, estás deprimido porque te acabaste el dinero, porque te da vergüenza lo que hiciste un día antes, porque, o sea, ahí no está, hermanos, ahí no está la felicidad, ahí no está la paz. La paz está cuando Dios transforma tu vida. Ya no necesitas salir a buscar la aprobación de nadie, ya no necesitas salir a una discoteca, ya no necesitas salir a un baile, ya no necesitas salir, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Está tranquilo, está en paz, está satisfecho, estás lleno. Ya no hay vacío en ti. Pero cuando estás vacío, buscas algún tipo de satisfacción, algún tipo de placer. Quieres sentirte vivo, pero ahí no lo vas a encontrar. Su palabra puede ordenar tu vida, puede sacar ese vacío, porque es lo que hace su palabra, tiene ese poder de transformar. Vean el planeta, estaba desordenado y vacío, dice, y lo transformó. Es una maravilla el planeta, una cosa hermosa ir a mirar los lugares que existen. Estaba mirando en el YouTube allí los videos de Xcaret, unas playas, un hotel entre medio de cuevas así con... No, hombre, hermano. Qué maravilloso lo que Dios hizo, ¿no? Pero es necesario saber algo acerca de este verbo, hermanos. Debemos de conocer el propósito de este verbo. Tiene propósito. La palabra tiene un propósito. No se crean que nomás vino a decir todas estas cosas y, ay, como sea, llévenlo a cabo. Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquellos que hemos venido a escuchar la palabra de Dios o nos hemos acercado a Dios, entendemos bien qué dice esta escritura. La palabra de Dios definitivamente es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Porque penetra hasta lo más profundo de ti y te destapa todas tus vergüenzas y te deja desnudo enfrente de Él. Dices tú con ganas de hacer así como diciendo, ¿cómo sabe esto de mí? ¿Cómo sabe que yo estoy practicando esto? ¿Cómo sabe que yo estoy haciendo lo otro? Te das cuenta de quién verdaderamente eres, te destapa todas tus vergüenzas y te pone enfrente de Él como Adán y Eva estaban desnudos en su presencia. Y dices tú, wow, o sea que no puedo taparle nada, no puedo esconderle nada. No. Penetra hasta lo más profundo y discierne tus pensamientos. Él discierne por qué estás aquí. Él quiere saber por qué estás aquí y dice, no, tú nomás viniste porque vienes con tu primo, vienes con tu prima, vienes con tu mamá. Tú nomás vienes por... O sea, Él discierne los pensamientos, hermano. O sea que a Él no lo podemos engañar. El joven rico vino a Él diciéndole, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces, síguelos. Ya los sigo todos desde mi infancia, los llevo a cabo muy bien, a la perfección. Una cosa te hace falta. Dice que lo amó, le miró bien su ser y dijo, vende todas tus riquezas, vende todas tus posesiones, dáselas a los pobres, sígueme. Hasta ahí llegó la fe. Porque Él penetra hasta lo más profundo, hermano. Él va a descubrir todos tus deseos verdaderos. Hay personas que vienen a la iglesia, hermanos, que han venido a la iglesia porque están llenos de problemas y cuando todo se compone, bye bye. Ya me mejoró mi vida, ya me voy. Es triste, pero es cierto. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, todo el verbo de la palabra de Dios
es útil para enseñarte. Aquellos que como yo no conocían cómo Dios quería que lo adoráramos, aquellos que éramos Caínes, adorábamos conforme creía yo. Así le gusta a Dios, así va, Dios me tiene que aceptar. Pues te enseña que estás mal. La palabra de Dios te enseña. Toda la escritura es inspirada por Dios, de parte de Dios, y es útil para enseñarte. Estás mal. Para redarguirte, te va a hacer sentir mal por haber estado practicando un pecado, para hacerte pensar, y luego te corrige. Hazlo así. Y te instruye en justicia, te instruye en la verdad, te instruye en el Nuevo Testamento, te instruye en el camino correcto. ¿Para qué? Para que estés preparado para toda buena obra. ¿Qué anda haciendo el hermano Carlos ahí arriba hablando de la palabra de Dios? Dios me estuvo instruyendo, hermanos. Tengo 20 años casi en la iglesia ya y me ha estado instruyendo para que me pueda parar aquí a hablar de Dios. Te va a instruir para que tú le hables a tu vecino, a tu primo, a tu hermano, a lo que sea. Te va a instruir para toda buena obra. Pero es lo que hace la palabra de Dios, tiene su propósito. La palabra de Dios no debe de ir vacía a tu vida, debe entrar a tu vida y debe de sacar un fruto, debe de llevar un fruto en tu vida, crecer espiritualmente, debe de hacerte pensar. Cuando penetra como una espada de doble filo, debe de penetrar hasta lo más profundo y hacerte pensar en esa parte de tu vida que no has cambiado. Porque si no lo cambias, hermano, si esa parte, yo sé, hermano, que a lo mejor no lo cambiemos todo en nuestra vida, Cristo pueda venir antes de que cambie yo todas estas cosas, pero si Él ve la sinceridad de que yo verdaderamente, honestamente estaba luchando por llevar a cabo esas cosas, por ir deshaciéndome de estas cosas en el proceso, honestamente y sinceramente, entonces abogado tenemos, que es Cristo. Sabemos que hay muchas consecuencias, hermanos, cuando no queremos escuchar a Dios. Cuando el rey Saúl, ¿se acuerdan la historia del rey Saúl? Dios le había dado mandamientos al rey Saúl que llevara a cabo por medio de Samuel el profeta. Cuando Saúl fue y hizo lo contrario de lo que Dios le pidió, ¿qué le dijo Samuel? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado a ti para que no seas rey. O sea que nosotros como hijos de Dios sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que crecer, sabemos que tenemos que unirnos a la iglesia, madurar, practicar las cosas espirituales de Dios, crecer espiritualmente, y no lo haces, sino que haces lo contrario, ignoras la palabra de Dios. Cuando ya llegó un tiempo, después de como Saúl, que ya tenía mucho tiempo reinando, cuando después de mucho tiempo dice Dios, a mí no me burlas, a mí nadie me puede burlar. Y llega Dios tiene límites. Y llegó a su límite con Saúl y básicamente no lo perdonó. No lo perdonó por haber hecho lo contrario. Hay consecuencias, hermano. Cuando no escuchamos a Dios, todo se voltea. Sabemos lo que dice Mateo 7:24. ¿A qué compararé al hombre que escucha mi palabra y la hace? Escucha mi palabra y la hace. Viene de la mano el escuchar y el hacer. El escuchar y el practicar. ¿A qué compararé al hombre o a la mujer que escucha mi palabra y la hace? A un hombre o a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir ríos, van a venir vientos, van a pegar contra aquella casa y no va a ser destruida porque su vida está fundada en la roca, porque escuchó, practicó, estaba preparado para las pruebas. ¿Pero qué es la consecuencia cuando no escuchas? Dice, aquel hombre o mujer que no escuche mi palabra o que la escuche y no la haga, que no la practique, van a venirle los mismos vientos, los mismos ríos, los mismos problemas a su vida y va a ser derrumbado, va a ser destruido y va a ser grande su ruina. Hermanos, la escritura termina diciendo en Apocalipsis, ya lo leímos ahorita, no tienen que ir para allá, pero Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No soy yo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el verbo, la palabra, son uno, diciéndonos, este es el error de los judíos, este es el error de muchos de ustedes, corríjanlo, maduren, crezcan, porque el día va a venir, el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche, dice, en el cual nadie sabe cuándo es, y ahí todo se acabará.
Y en el tiempo de Noé fue una tristeza que por 120 años Dios quiso que lo escuchara el pueblo. Oigan lo que está diciendo Noé: va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a llover, se va a llevar todo, va a tapar la tierra con agua. Oigan, trabajen en una arca, trabajen en el arca. Pero no lo quisieron escuchar. Solamente Noé y su familia trabajaron en el arca. 8 personas en total se metieron junto con los animales y se salvaron del diluvio. Las demás personas en todo el mundo se ahogaron porque no quisieron oír. Es que el oír viene con el hacer. Había que oír a Dios y trabajar en el arca. Lo mismo, hermano. Estamos escuchando a Dios y trabajar en la iglesia. El arca representa a la iglesia. Vengan a trabajar a la iglesia. ¿En qué? En tu propia salvación. Sálvate. Crece, madura espiritualmente. Cree en los consejos de Dios. Practícalos. Que se mire Cristo en ti. Pero no lo estamos escuchando. Y va a venir el día donde decía yo el jueves, que cuando vino aquellas personas, dice que vino y no los encontró vestidos de bodas. Y les dijo: ¿tú por qué no andas vestido de bodas? Vas para afuera. O sea, no estamos vestidos de la palabra, no estamos vestidos del armamento, no estamos vestidos de esto. ¿Y de qué sirvió venir a la iglesia tantos años? Si venía nomás ¿no? Es como ir al mall y no comprar nada. ¿Para qué estoy yendo al mall si no voy a comprar nada? O sea, me voy porque quiero comprarme algo, ¿no? Esto es todo lo que Dios me dio, hermanos. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el evangelio, aquí hay agua. Obedézcalo. Recibe el Espíritu Santo el día de hoy. No nomás oigas la palabra, obedece.